Aquella noche, en un plató lleno de luces anaranjadas y cámaras inquietas, un hombre de acento extraño y mirada intensa estaba a punto de cambiar para siempre el sonido del pop español. Era Tony Ronald, el cantante que convirtió una simple frase en un himno generacional. Pero justo en el momento en que su nombre parecía destinado a la inmortalidad, un movimiento desde dentro de la industria comenzó a empujarle hacia un silencio inexplicable. Una censura sutil, una presión oculta, una serie de decisiones que lo alejaron del centro de la fama que él mismo había ayudado a construir. ¿Cómo podía un artista que había conquistado Europa acabar prácticamente desaparecido de la televisión española en cuestión de meses? ¿Por qué tantas puertas se cerraron de repente cuando él estaba en lo más alto? ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores en esos pasillos donde los contratos se firman y las carreras se destruyen? Tony Ronald no solo fue un cantante, fue un fenómeno, un extranjero que se ganó el corazón de un país entero, un creador que rompió moldes y un símbolo de una época donde la música era una explosión de libertad. Pero su ascenso fulgurante escondía tensiones que pocos se atrevieron a mencionar. Rivalidades, favores negados, decisiones políticas y un estilo demasiado moderno para una España que todavía luchaba por abrir las ventanas. Este es el relato de un éxito sin precedentes y de una caída tan inesperada que durante décadas siguió siendo un misterio sin respuesta. Una historia que no se cuenta en los programas nostálgicos ni en los libros oficiales de la música española. Hoy conocerás la verdad completa. Mucho antes de convertirse en Tony Ronald, mucho antes de que su voz inundara las radios españolas y su imagen iluminara los grandes escenarios europeos, existió un joven de mirada curiosa llamado Siegfried Andre den Boer Kramer. Nació en un pequeño entorno holandés, donde la música era más un refugio íntimo que una puerta hacia la fama. En aquellas calles tranquilas dominadas por el olor a mar y el ritmo pausado de la vida cotidiana, él descubrió que su conexión con la música no era un pasatiempo juvenil, sino una necesidad profunda que marcaba cada día de su infancia. Su familia convivía con una mezcla de disciplina nórdica y calidez doméstica. No eran artistas ni pertenecían a ningún círculo creativo, pero entendían que el niño tenía algo especial. Cuentan que a menudo lo encontraban improvisando melodías con cualquier objeto a su alcance, desde un viejo cepillo de madera hasta una lata metálica convertida en tambor improvisado. Era una energía natural, una inquietud que parecía querer escapar de su cuerpo para abrazar algo mucho más grande que la rutina del barrio. Los años de posguerra en Europa eran complejos y desiguales. La necesidad de reconstrucción convivía con un deseo latente de libertad. Las nuevas generaciones querían romper con el silencio, con el miedo, con todo lo que se había quedado estancado durante décadas. En ese clima de transformación, la música comenzó a convertirse en una fuerza capaz de atravesar fronteras culturales y emocionales. Los ritmos anglosajones se filtraban en los cafés, en los cines, en los clubes, donde los jóvenes buscaban un espacio propio. Para Siegfried, ese ambiente no solo era inspirador, era una invitación directa. Él quería formar parte de ese movimiento. No quería observar la revolución musical desde la distancia, quería estar dentro de ella. Era cuestión de tiempo que tomara su primera gran decisión. A mediados de su juventud, impulsado por la intuición de que su destino estaba más allá de su país natal, empezó a viajar con pequeños grupos musicales. Eran formaciones modestas que recorrían ciudades y puertos buscando un público que les ofreciera una oportunidad. Esos trayectos fueron una escuela intensa para él. Aprendió a improvisar, a entender el gusto del público, a sobrevivir en escenarios precarios donde la técnica fallaba y la única herramienta segura era la voz. También descubrió que su acento, lejos de ser un obstáculo, aportaba un exotismo atractivo que despertaba la atención de los oyentes. Esos primeros pasos lo endurecieron, lo formaron y lo prepararon para el salto más importante de su vida. España todavía vivía bajo la sombra férrea del franquismo, un país donde la música estaba vigilada, donde los estilos demasiado modernos se consideraban peligrosos
y donde la censura decidía qué podía sonar y qué debía ser silenciado. Sin embargo, a pesar de ese ambiente restrictivo, España se había convertido en un punto caliente para artistas extranjeros que buscaban un público apasionado y un circuito musical activo. En ese contexto, Siegfried llegó al país con la intuición de que allí había un espacio para él, un territorio donde podría reinventarse y construir una identidad completamente nueva. La adaptación no fue fácil. El idioma, la cultura, la forma particular de entender la música y el espectáculo en España exigieron una transformación. Pero él no huyó del desafío. Se sumergió en la vida local, aprendió el ritmo mediterráneo, observó la pasión del público español, sus emociones directas y su entrega total cuando una canción les tocaba el alma. Comprendió que si quería triunfar, tenía que convertirse no solo en un cantante, sino en una presencia carismática adaptada a esa sensibilidad. Fue entonces cuando nació Tony Ronald, un nombre artístico pensado para sonar internacional, para ser recordado con facilidad, para encajar en la industria musical que empezaba a abrirse a influencias externas. La creación de ese nombre no fue un capricho estético, fue un acto de renacimiento. Era la declaración de que aquel joven holandés ya no pertenecía únicamente a su pequeño barrio de origen, sino que aspiraba a ser parte del nuevo paisaje cultural europeo. Tony Ronald comenzó a integrarse en los circuitos de clubes, salas de fiesta y programas radiofónicos. España se encontraba en un momento donde, a pesar de las limitaciones políticas, el público ansiaba sonidos frescos y modernos. Él supo captar esa necesidad. Su estilo, diferente al de los cantantes tradicionales y más cercano a las corrientes internacionales, empezó a llamar la atención. Tenía una mezcla peligrosa y atractiva, disciplina nórdica, intuición mediterránea y un magnetismo que no necesitaba explicación. Era un cantante que no imitaba a nadie, un extranjero que entendió mejor que muchos locales cómo seducir al público español. En aquellos primeros años, además, Tony demostró una enorme capacidad para trabajar sin descanso. Grababa, componía, buscaba oportunidades, hablaba con productores, insistía una y otra vez. No esperaba a que el éxito tocara a su puerta, él iba directamente a buscarlo. Esa determinación se convirtió en su sello personal. Los que lo conocieron en esos tiempos recuerdan su actitud incansable, su fe absoluta en que la música era su destino, y su convicción de que España sería el lugar donde su carrera alcanzaría la cima. Lo que Tony quizá no sabía en ese entonces era que su origen extranjero, esa cualidad que lo hacía tan único y atractivo, también sería en el futuro una de las armas que la industria utilizaría para apartarlo. Por ahora, sin embargo, su historia era la de un artista en pleno ascenso, un hombre que había encontrado un país dispuesto a escucharlo y un público que pronto lo convertiría en un fenómeno. Pero el verdadero estallido aún estaba por llegar. Cuando Tony Ronald comenzó a moverse por el circuito musical español, todavía no era una estrella. Era un cantante extranjero que buscaba un lugar en un país que estaba aprendiendo a abrir sus ventanas al mundo. Pero en muy poco tiempo, su presencia empezó a destacar. Tenía una voz luminosa, flexible y cargada de energía. Su estilo era novedoso dentro de un mercado dominado por baladas tradicionales, coplas y canciones cuidadosamente revisadas por la censura. Tony representaba algo diferente. Era moderno, era internacional, y tenía una seguridad en sí mismo que llamaba la atención incluso antes de subir al escenario. Su primer gran impulso llegó a través de los clubes y salas de fiesta que durante los últimos años del franquismo funcionaban como pequeñas islas de libertad. Lugares donde la música extranjera se mezclaba con el fervor del público joven que quería algo distinto. Allí, Tony se volvió un habitual. Sabía moverse en el escenario, sabía mirar al público y sabía exactamente cuándo subir la intensidad de la voz para generar un estallido de entusiasmo. Pronto, los dueños de las salas comenzaron a convertirlo en un nombre fijo de sus carteleras. Y en cada presentación, el rumor se extendía un poco más.
La industria discográfica española, todavía en proceso de modernización, necesitaba artistas que pudieran conectar con un público que empezaba a cansarse del repertorio tradicional. Fue así como algunos productores pusieron los ojos en él. Veían en Tony algo que no abundaba en el panorama local. Veían versatilidad, carisma y, sobre todo, una identidad propia. No parecía imitar a nadie. No intentaba sonar como los cantantes ingleses, ni como los estadounidenses que dominaban las radios europeas. Su estilo tenía un equilibrio entre la frescura del pop internacional y la calidez emocional que seducía al público español. Su primer contrato discográfico marcó el inicio del ascenso real. En un estudio modesto pero lleno de ilusión, Tony grabó canciones que mostraban su capacidad para transformar melodías simples en piezas memorables. Su voz tenía un brillo particular en los estribillos y un toque melódico que convertía cualquier frase en un punto de enganche para el oyente. La radio, que seguía siendo el medio dominante en España, empezó a difundir su música, y el nombre de Tony Ronald circuló con una rapidez inesperada. España ya había acogido con entusiasmo a artistas extranjeros, pero lo que ocurría con Tony era distinto. Él no parecía un visitante ocasional. Parecía destinado a convertirse en un símbolo dentro del país. El gran salto, sin embargo, llegó con el lanzamiento de una canción que transformó su vida, y que aún décadas después sigue siendo un clásico absoluto. Con apenas unas notas iniciales, el público reconocía aquel ritmo inmediato. Era una explosión de optimismo en una época que necesitaba respirar libertad. Tony interpretaba la canción con una mezcla irresistible de alegría, frescura y confianza. La pronunciación peculiar de su español le daba un encanto inocente que el público adoró. La canción llegó a sonar en todas partes, en radios, en fiestas, en programas televisivos. Y allí ocurrió algo que pocos artistas extranjeros habían logrado en España. Tony Ronald se convirtió en un fenómeno transversal. Los jóvenes lo admiraban por su estilo moderno y contagioso. Los adultos encontraban en sus melodías un respiro frente a los rigores de la época. Los niños repetían sus estribillos sin entender del todo la letra, pero atrapados por la energía de su ritmo. La televisión amplificó aún más su imagen. En una España donde la televisión tenía un poder cultural gigantesco, aparecer en un programa de variedades podía cambiarlo todo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cada vez que Tony aparecía en pantalla, ofrecía una actuación cargada de vitalidad. Tenía un dominio del escenario que pocos cantantes españoles de la época podían igualar. Mientras muchos permanecían estáticos frente al micrófono, él se movía, sonreía, bailaba. Parecía disfrutar sinceramente cada segundo. Esa autenticidad lo distinguía de inmediato. Los medios empezaron a hablar de él como un artista imprescindible. Las revistas juveniles destacaban su imagen moderna. Los críticos, aunque divididos, reconocían que representaba una renovación necesaria en la música española. Y la industria, que hasta entonces veía a Tony como un talento extranjero, más comenzó a percibirlo como un valor seguro. Sus discos se vendían en cantidades que superaban las previsiones. Sus giras, cada vez más amplias, llenaban salas de todas las regiones del país. Para muchos jóvenes españoles, Tony Ronald se convirtió en la banda sonora de una época donde se empezaban a romper barreras culturales y se soñaba con un futuro más abierto. Su popularidad creció tanto que incluso fuera de España comenzaron a mirarlo con interés. Algunos países europeos, fascinados por la energía de su música, lo invitaron a actuar. Lo que había comenzado como una búsqueda personal se estaba convirtiendo en una verdadera carrera internacional. Tony era consciente de la magnitud de ese logro. Venía de un pequeño barrio holandés y ahora se encontraba en el centro de un éxito que pocos artistas locales o extranjeros podían imaginar. Pero detrás del triunfo empezaron a surgir tensiones. El éxito tiene un costo, y Tony pronto descubrió que no todos en la industria estaban contentos con su ascenso meteórico. Algunos artistas sentían que un extranjero estaba ocupando un espacio que debía pertenecer a los cantantes españoles. Algunos productores comenzaron a mirarlo con suspicacia.
Había un sector que defendía una visión estrictamente nacional de la música y que veía la presencia de Tony como una amenaza. Incluso ciertos círculos ligados a los controles culturales del régimen desconfiaban de su estilo moderno. Aún así, Tony seguía adelante. Nada parecía detener su impulso. Cada nuevo proyecto parecía superar al anterior, y su figura ya estaba grabada en el imaginario colectivo de una generación entera. Era el momento más brillante de su carrera. Era la cúspide de su fama. Era el punto donde todo parecía posible. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El ascenso de Tony Ronald fue tan rápido y tan luminoso que muchos pensaron que su nombre permanecería para siempre en lo más alto. Pero en el corazón de la industria musical española de aquellos años existía una tensión silenciosa que pocos se atrevían a mencionar públicamente. Era una mezcla de celos profesionales, proteccionismo cultural y un sistema rígido donde ciertos sectores tenían más poder del que mostraban ante el público. Y cuando un artista extranjero alcanzaba un nivel de popularidad tan alto, inevitablemente despertaba resistencias. El éxito tiene un brillo atractivo, pero también provoca sombras. El primer indicio de que algo no iba bien apareció cuando algunas emisoras comenzaron a reducir inesperadamente la difusión de su música. No era un veto declarado. Nadie decía abiertamente que Tony Ronald debía dejar de sonar. Era un silenciamiento progresivo, una desaparición sutil. Canciones que antes se repetían varias veces al día pasaron a escucharse solo en horarios marginales. Algunos locutores, de forma discreta, admitían que habían recibido recomendaciones para equilibrar más el repertorio nacional. Era la frase diplomática que escondía una realidad más compleja. ¿Por qué un artista que llenaba salas y vendía miles de discos debía desaparecer de repente de las ondas? La televisión tampoco fue indiferente a estas presiones. Programas donde Tony era invitado habitual comenzaron a no incluirlo en sus listas. En algunos casos, la explicación oficial era que buscaban nuevos formatos. En otros, simplemente no había explicación. Lo cierto es que la sensación de que algo se estaba moviendo contra él era cada vez más evidente. Algunos colegas del gremio le comentaron en privado que ciertos productores y directores querían reforzar la presencia de artistas españoles y que Tony, por su origen extranjero, se había convertido en un objetivo fácil para ese ajuste. Su éxito había sido tan grande que para algunos resultaba incómodo. La situación empeoró cuando surgieron rumores en ciertos despachos sobre su actitud profesional. Comentarios que insinuaban exigencias exageradas o comportamientos poco conciliadores. Ninguna de esas acusaciones estaba respaldada por hechos concretos. No había documentos, no había testigos con pruebas claras, solo murmullos. Frases dichas en voz baja. Opiniones transmitidas de persona a persona hasta convertirse en relatos repetidos como si fueran verdad. Era una estrategia conocida en la industria. Cuando se busca debilitar a un artista, basta con sembrar dudas. Y el rumor, especialmente en el mundo del espectáculo, puede ser un arma devastadora. Tony, que siempre había trabajado con disciplina y dedicación, no entendía cómo podía estar enfrentando una resistencia tan fuerte. Su carácter directo, su estilo franco y su origen extranjero se combinaron para hacerlo vulnerable ante quienes querían recuperar el control del mercado musical. Había un grupo reducido de figuras influyentes que seguían defendiendo una visión rígida del entretenimiento, una visión donde la presencia de un artista holandés en la cima del pop español no encajaba. La censura, aunque oficialmente orientada a cuestiones políticas y morales, también tenía una dimensión subjetiva. Y en ocasiones las decisiones no se basaban en lo que el público quería escuchar, sino en lo que ciertos comités consideraban conveniente. Aunque Tony no difundía mensajes polémicos, su música representaba apertura, modernidad y un estilo demasiado cosmopolita para algunos sectores que preferían mantener un control más tradicional. No hubo un documento público que lo vetara, pero varios de sus proyectos comenzaron a encontrar obstáculos. Permisos retrasados, contratos que no se concretaban, propuestas televisivas que desaparecían sin explicación.
El golpe más fuerte llegó cuando, en pleno auge de su popularidad, se le negó la participación en un gran programa musical del que había sido figura clave. Fue un rechazo abrupto sin motivo claro. Esa decisión resonó en círculos cercanos como una señal evidente de que alguien pretendía apartarlo. Lo que debería haber sido una celebración de su trayectoria se convirtió en un portazo inesperado que marcó el inicio de un declive que él no había provocado. ¿Cómo podía un artista tan querido por el público ser empujado de forma tan fría fuera del centro de la escena? ¿Por qué tantas puertas se cerraban de golpe, justo cuando él más las necesitaba? La industria discográfica también comenzó a distanciarse. Sus discos seguían vendiéndose, pero ya no recibía el mismo apoyo promocional. Nuevos artistas españoles comenzaban a ganar terreno, y para algunos ejecutivos era más rentable apostar por ellos que por un extranjero cuya presencia generaba presiones internas. Con el paso del tiempo, sus proyectos fueron perdiendo visibilidad. Los contratos que antes se firmaban sin dificultad, ahora debían renegociarse o quedaban en pausa. Y la sensación de desgaste emocional empezó a pesar sobre él. Tony enfrentó este periodo con la misma fortaleza que había demostrado desde sus inicios, pero incluso el carácter más firme se resiente cuando las fuerzas externas se combinan para empujar hacia abajo. Algunos periodistas, buscando titulares fáciles, insinuaron que su declive se debía a un cambio en el gusto del público cuando la realidad era mucho más compleja. El público seguía queriéndolo. Sus conciertos seguían llenándose, pero quienes controlaban los canales de difusión no estaban dispuestos a mantenerlo en lo más alto. El impacto psicológico de este silenciamiento fue profundo. Tony había dedicado años enteros a construir una carrera sólida y honesta. Había recorrido países, había trabajado sin descanso y había entregado su vida a la música. Ver cómo su esfuerzo se desvanecía por decisiones que no dependían de él fue un golpe difícil de asumir. Intentó defenderse. Intentó hablar con productores, con directores, con quienes tenían poder de revertir la situación. Pero cada conversación parecía desembocar en la misma frase vaga, la misma justificación imprecisa. La maquinaria ya estaba en marcha, y detenerla no estaba en su mano. En el fondo, lo que atravesaba a Tony Ronald no era un simple tropiezo profesional. Era una crisis impuesta, un castigo silencioso, un cierre administrativo disfrazado de casualidad. Y sin embargo, a pesar de todo, él siguió cantando. Porque la música no era para él un negocio, era una forma de respirar. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Esa pregunta durante años acompañó a Tony como una sombra imposible de ignorar. Y lo que vendría después revelaría cuánto podía resistir un hombre cuando el mundo que él mismo había construido comenzaba a desmoronarse. Cuando el silencio impuesto comenzó a rodear a Tony Ronald, la caída no fue inmediata. Fue un proceso lento, casi invisible al principio, pero devastador a largo plazo. De un día para otro no perdió su público ni su talento, pero sí perdió algo esencial para cualquier artista que depende de los medios para existir. Perdió presencia. Y cuando un cantante deja de estar presente en radios, en programas de televisión y en las listas oficiales, la industria empieza a tratarlo como una figura del pasado, aunque aún conserve toda su energía y su capacidad creativa. El impacto emocional de esta desaparición progresiva fue profundo. Tony había dedicado su vida entera a perseguir oportunidades, a levantar su carrera desde cero, a inventarse un nombre en un país que no era el suyo. Ver cómo todo aquello se desmoronaba sin que hubiese una razón clara era un golpe que iba más allá del aspecto profesional. Lo obligó a cuestionarse su identidad artística, su lugar en la música, y sobre todo, su relación con un sistema que él había alimentado durante años, sin recibir en ese momento una defensa justa. Las giras se volvieron menos frecuentes. Las llamadas de productores que siempre buscaban su presencia dejaron de llegar. Algunos conciertos seguían realizándose, pero ya no eran las grandes salas repletas como antes. La incertidumbre empezó a instalarse en su vida diaria. A pesar de ello,
Tony no se dejó vencer por la amargura. Sabía que la música había sido su refugio desde la infancia y que renunciar a ella no era una opción real. Así que comenzó un proceso de reinvención personal y profesional. Recuperó el contacto con ambientes más íntimos, con salas pequeñas, donde el público lo recibía con un cariño que compensaba la falta de visibilidad mediática. Allí descubrió algo que quizá había olvidado en los años de fama absoluta: la conexión directa con los espectadores, la mirada de quienes cantaban sus canciones con emoción sincera, la energía cálida de un público que no seguía tendencias sino sentimientos. Ese retorno a los escenarios más modestos le permitió reconectar con la esencia de su carrera. Ya no se trataba de competir con otros artistas, ni de alcanzar cifras récord, ni de aparecer en todos los programas de televisión del país. Ahora se trataba de mantener viva su relación con la música, de sentir que todavía era dueño de su voz, aunque los grandes despachos quisieran borrarlo. Y en ese proceso, Tony demostró una resiliencia admirable. Muchos artistas, cuando enfrentan un silencio injusto, se retiran o pierden motivación. Él no. Él siguió adelante con una dignidad que impresionaba incluso a quienes no habían sido seguidores directos de su música. Durante esos años difíciles, también comenzó a explorar nuevas facetas creativas. Se interesó en la producción, en la composición para otros cantantes, en proyectos alternativos que no dependían de la industria que lo había aislado. Esta búsqueda de caminos distintos no solo le permitió mantenerse activo, sino que le dio una nueva perspectiva sobre el lugar que ocupaba la música en su vida. Descubrió que su talento no se limitaba al escenario, que también podía crear, desde la sombra, ayudar a otros artistas a aportar ideas y construir melodías que, aunque no llevaban su nombre, llevaban su huella. Pero el mayor desafío fue emocional. La falta de reconocimiento institucional, el distanciamiento de los medios y la sensación de haber sido castigado sin motivo real afectaron su autoestima. Hubo días de dudas, de frustración y de preguntas sin respuesta. ¿Había hecho algo mal? ¿Había molestado a alguien poderoso? ¿Era simplemente víctima de un sistema que necesitaba un equilibrio artificial? Esas dudas lo perseguían en silencio. Y sin embargo, nunca permitió que lo definieran. Su carácter, formado por años de esfuerzo y resistencia, le permitió seguir adelante, incluso cuando la lógica decía que debía detenerse. En medio de ese periodo oscuro, Tony descubrió algo que cambiaría su perspectiva. El cariño del público nunca desapareció. A pesar de los silencios en las radios y las ausencias en televisión, la gente seguía recordándolo. Seguían cantando sus canciones en reuniones familiares, seguían solicitarlas en bares, seguían hablando de él como un símbolo de una época más luminosa. Ese recuerdo colectivo se convirtió en un sostén emocional, porque aunque la industria pudiera ignorarlo, la memoria popular no estaba dispuesta a hacerlo. Con el paso del tiempo, la España, que había sido tan rígida en algunos aspectos, comenzó a transformarse. La transición democrática abrió puertas que hasta entonces habían estado cerradas. Nuevos espacios culturales surgieron, nuevos públicos aparecieron. Y en ese ambiente comenzó a gestarse un pequeño reconocimiento hacia figuras que habían sido marginadas durante los últimos años del franquismo. Tony no recuperó de repente la posición dominante que había tenido, pero sí recuperó algo igual de importante. Recuperó respeto. En algunos programas de nostalgia y recopilaciones musicales empezó a aparecer su nombre. Algunas radios dedicaron especiales a las canciones que marcaron una época. Incluso varios artistas jóvenes mencionaron su influencia. La industria, que antes había decidido silenciarlo, se vio obligada a reconocer su legado debido a la presión de los propios oyentes. Fue un gesto tardío pero significativo. Para Tony significó una reparación simbólica. Sin embargo, su reinvención no consistió en esperar ese reconocimiento tardío. Su verdadera reinvención había ocurrido mucho antes, cuando decidió seguir cantando a pesar de todo,
cuando volvió a los escenarios pequeños, cuando descubrió que su relación con la música iba más allá de los números y las listas de éxito. Esa reinvención fue un acto íntimo y personal, un acto que reveló su verdadera grandeza. No la grandeza del artista que encabeza rankings, sino la grandeza del hombre que se niega a renunciar a su vocación incluso cuando el mundo le da la espalda. Pero el tiempo no es eterno, y la vida que tantas veces lo había impulsado hacia adelante también empezó a mostrar los límites de su cuerpo. El esfuerzo de décadas, los viajes constantes, la tensión emocional y la presión que había soportado durante tantos años pasaron factura. Aún así, Tony nunca abandonó su deseo de seguir creando. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, mantuvo viva la misma llama que lo había impulsado desde pequeño. Esa llama que había surgido en un barrio lejano de Holanda y que lo había llevado a conquistar corazones en un país que terminó adoptándolo como propio. Su caída no fue un final. Fue una prueba. Y su reinvención no fue un regreso triunfal. Fue una declaración profunda. Una prueba de que incluso en silencio un verdadero artista nunca deja de serlo. La historia de Tony Ronald no puede entenderse solo desde la óptica del éxito o del declive. Su verdadera dimensión aparece cuando se observa la huella que dejó en la música popular española y en varias generaciones que crecieron escuchando su voz. Tony no fue simplemente un cantante extranjero que encontró un hueco en la industria. Fue un artista que transformó la manera en que España entendía el pop internacional durante una época en la que el país necesitaba abrirse culturalmente. Su presencia ayudó a derribar barreras, a demostrar que la música no tenía fronteras rígidas y que un artista viniera de donde viniera, podía conectar profundamente con el público si transmitía autenticidad. Las canciones que popularizó se convirtieron en símbolos de un cambio generacional. En los años finales del franquismo y los primeros de la transición, su estilo moderno aportó una bocanada de aire fresco. Su manera de interpretar, más libre y enérgica que la de muchos cantantes españoles del momento, marcó una diferencia difícil de ignorar. Fue una puerta a la modernidad que ayudó a preparar el terreno para la explosión creativa que vendría después con nuevos artistas, nuevos sonidos y una mayor apertura internacional. Muchos músicos que despuntaron en los 80 reconocieron que Tony había contribuido a que el público español se acostumbrara a estilos más dinámicos y cosmopolitas. El impacto de su legado no se mide únicamente en cifras de ventas o en apariciones televisivas. Se mide en la memoria emocional que dejó. Para miles de personas, sus canciones representan momentos específicos de sus vidas. Viajes en coche durante el verano, bailes improvisados en fiestas familiares, primeros amores y recuerdos de juventud. Su música forma parte de la banda sonora sentimental de un país entero. Esa conexión íntima, esa capacidad para transformar una melodía en un recuerdo perdurable, es uno de los dones más valiosos que puede tener un artista. Y Tony lo tenía. Con el paso de los años, incluso cuando su presencia mediática disminuyó, su nombre siguió apareciendo en recopilaciones, en homenajes y en conversaciones entre melómanos que reconocen su importancia histórica. Algunos programas de televisión dedicaron especiales a las canciones que marcaron la cultura popular, y su figura surgió siempre en esos listados de artistas que definieron una época. No era un reconocimiento oportunista. Era la confirmación de que a pesar de las injusticias que enfrentó, su contribución había sido profunda y duradera. El cariño del público fue quizás su legado más evidente. Cuando regresaba a los escenarios en formato más íntimo, se encontraba con espectadores que conservaban antiguas fotografías, discos gastados por el uso y recuerdos de conciertos que habían cambiado sus vidas. Ese tipo de fidelidad no se compra ni se construye de forma artificial. Es el resultado de una relación auténtica entre artista y oyente. Y Tony, a pesar de la dureza del camino, mantuvo esa relación hasta el final. En el ámbito musical, su influencia también se percibe en la manera en que España comenzó a ver a los artistas extranjeros. Antes de él, eran pocos los que lograban integrarse plenamente en la industria local.
Después de su irrupción, el camino quedó más abierto. Su éxito demostró que lo importante no era el país de origen, sino la capacidad de emocionar, de innovar y de conectar. En ese sentido, Tony Ronald fue un precursor. Un puente entre culturas. Un ejemplo de cómo la música puede construir identidades nuevas sin renunciar a las raíces personales. Con el tiempo, su figura adquirió una dimensión casi simbólica. Representaba la mezcla, la adaptación, la reinvención constante. Representaba la historia de alguien que viniendo de lejos encontró un lugar en la memoria colectiva de un país que terminó considerándolo parte de su cultura. Ese tipo de legado no se desvanece con el paso de los años. Al contrario, se fortalece, porque cada generación que escucha sus canciones siente algo de la energía que él transmitía. Y porque su historia con sus luces y sus heridas sirve como recordatorio de las dificultades que enfrentan muchos artistas en un sistema que a veces premia el talento, pero otras tantas lo castiga sin explicación. A nivel personal, quienes trabajaron con él recuerdan su profesionalidad, su disciplina, su amabilidad y su capacidad para mantener la alegría incluso en momentos duros. Esa memoria humana se suma a la memoria musical, formando un retrato completo de un hombre que vivió para la música y que nunca permitió que la amargura definiera su carrera. Su legado, por tanto, no solo pertenece a los escenarios y a los discos. Pertenece también a quienes aprendieron de él, a quienes compartieron experiencias a su lado y a quienes entendieron que el verdadero valor de un artista se mide en la profundidad con la que toca la vida de los demás. Con cada reproducción de sus canciones, con cada mención en un programa nostálgico, con cada oyente que descubre su obra décadas después, Tony Ronald sigue vivo en la memoria de España. No como un destello pasajero, sino como una figura que contribuyó a transformar la cultura musical de su tiempo y que dejó una huella tan auténtica que el olvido nunca logró borrar. La historia de Tony Ronald no es solo la de un cantante que alcanzó el éxito y luego enfrentó un silencio injusto. Es la historia de un hombre que llegó desde un pequeño rincón de Holanda para construir un puente musical entre culturas distintas, dejando una huella que sigue viva décadas después. Su vida fue un recorrido lleno de cambios, desafíos, luces intensas y sombras difíciles, pero en cada etapa mantuvo intacta su esencia. Supo adaptarse sin perder su identidad, y supo resistir incluso cuando el sistema decidió apartarlo del centro de la escena. Muchos artistas pasan, pero pocos permanecen en la memoria colectiva. Tony lo logró. Su voz sigue evocando libertad, juventud y modernidad. Sus canciones siguen siendo parte del paisaje emocional de varias generaciones. Y su legado se mantiene firme porque nació de la autenticidad del trabajo constante y de un amor genuino por la música. Cuando se recuerda su trayectoria completa desde sus orígenes hasta su reinvención final, aparece una verdad incontestable. Tony Ronald no fue una estrella pasajera ni un fenómeno momentáneo. Su historia pertenece a la memoria cultural de España y su nombre está grabado entre aquellos que hicieron del pop una expresión más libre y abierta. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.